Vamos a estudiar ahora a unas bacterias que tienen como característica principal la formación de esporas. ¿Y cómo nosotros logramos eliminar las esporas? ¿Se acuerdan? Había métodos para poder esterilizar, limpiar o desinfectar. Bueno, en este caso tendríamos que utilizar un método de esterilización. Muy bien. Entonces tenemos aquellos esporulados y aquellos no esporulados. ¿Forman o no forman esporas? Y a su vez, una subclasificación que pueden ser aerobios o anaerobios. ¿Quiénes serán más peligrosos, los aerobios o los anaerobios? Los anaerobios. ¿Anaerobios? ¿Por qué? ¿Qué dicen? Si es aerobio, o sea, significa que lo puedo tener en esa superficie. Si es anaerobio, ¿cuál será más peligroso? ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Cuál? Los que están en el ambiente, ¿verdad? Porque son los que están en contacto con nosotros. Ya bueno, dentro de estos aerobios tenemos al Bacillus anthracis y al Bacillus cereus como esporulados. Y como no esporulados, a todos estos de acá, pero a nosotros nos interesan aquellos que van a formar esporas. Ahora tenemos aquellos también que son anaerobios, esporulados, solo por esta parte, ya nos vamos a ver. Tenemos al Clostridium tetani, al Botulinum, Perfringens y Difficile. Esos son los más importantes. Comencemos entonces con el Bacillus. ¿Tienen alguna idea de lo que causa el Bacillus? Bacillus anthracis. Ajá. Anthrax. Antrax, muy bien. ¿Qué más? ¿Pero qué es el antrax? Tiene otro nombre también. Carbúnculo. ¿Y por qué se le llama carbúnculo? Por este tipo de lesiones que nos provoca. ¿Y quiénes son los que están más predispuestos a poder adquirir este tipo de bacteria? A poder... ¿Quiénes? Más que nada la chacra, ¿no? Porque ¿dónde le gusta? O la tierra, por así decirlo. ¿Dónde le gusta vivir? En el suelo, en la tierra. Eso. Y miren el tipo de lesión que nos va a causar. Son áreas de necrosis. Y estas lesiones negruzcas, por eso hacen ver el aspecto tan negro que fuera un carbón, por eso se le llama carbón. Ahora, nosotros para poder estudiar este tipo de microbios, de microorganismo, necesitamos también ciertos niveles de seguridad para nuestro laboratorio. Por ejemplo, si yo quisiera aislar uno acá, ¿podría? No. ¿Por qué? Porque necesito protección. Como hemos mencionado, está en el ambiente, es decir, ¿yo podría contaminarme con este? Sí podría, ¿verdad? Pero bueno, entonces, para yo poder recolectar una muestra del paciente afectado, ¿qué tendría que obtener? Hemos visto ya que según la afectación, según la patología, pueden ser positivos, hemocultivos y demás. En este caso hemos visto que principalmente afecta a la piel. Y si es la piel, entonces, ¿qué tipo de muestra necesito yo obtener? Puede ser un raspado, puede ser un hisopado. O si hay vesículas, rompo esa vesícula y lo que hay dentro de esta vesícula es lo que yo voy a hisopar. Y como ustedes han dicho, podría ser de una escara, saco un pedacito de esta y también la puedo mandar a la planta. Ahora, si bien afecta lo que nosotros observamos a nivel cutáneo, pero no es exclusivamente cutáneo, también porque es peligroso. ¿Por qué necesitamos un laboratorio de este nivel de seguridad? Porque si es aerobio, yo puedo inhalarlo también, ¿verdad? Entonces también me podría causar patología pulmonar. Y si me causa patología pulmonar, ¿yo cómo puedo obtener, o puedo visualizar, o identificar a este microorganismo? ¿Mediante qué muestra? Un estudio. Si está en pulmón, puede irse también a la vascularización, obviamente, y por ende también puede encontrarlo en la sangre. Y para la sangre tendría que pedir un hemocultivo. Ahora, si está a nivel pulmonar, por la misma tos que podría yo tener, podría deglutirse también. ¿Y a dónde podría ir? A nivel intestinal.
por la misma ingestión, no solamente de la vía pulmonar a la vía digestiva, sino también por la propia ingestión. Y si es así, ¿qué tipo de muestra necesitaría? Una muestra de esas. En este caso tendría que ser un coprolitivo. Si está en la circulación, si está en la sangre, ¿a dónde puede ir? A cualquier sitio, ¿verdad? Siempre les he dicho eso. Entonces podría llegar incluso en pacientes que sean inmunosuprimidos también al sistema nervioso central. Sí. También. ¿Y qué tipo de muestra necesitaría obtener? Médula. Médula, pucha, le saco la médula, casi te lo mato. Líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es lo que vamos a observar. Y sí tenemos laminitas, de estos de tipo bonito. Estas estructuras que ustedes ven en el centro son las esporas. Parecen como que unas banderitas, ¿no? Ya, la parte blanca que está en el centro es la espora. Ustedes recuerdan la primera clase que hablamos acerca de las tinciones. Había una tinción especial para microorganismos que tenían esporas. ¿Cuál es? De Wirtz-Koch. Esta es la tinción especial. Y miren, si bien en este tipo de tinción, que es una tinción Gram que nosotros conocemos, solo con la tinción Gram, a ver, ¿cómo definiríamos aquí? ¿Qué son? Primero por la forma. Son bacilos gram positivos. ¿Qué más? Excepto bacilos. Esporulados. Muy bien. Ya. Pero acá todavía como que me da la duda, ¿no? Me da raro. Hay una parte que no se tiñe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, entonces le hago la tinción de Wirtz-Only y se tiñe esa espora de color celeste. Entonces yo ya sé, confirmo, que es un esporulado, es un bacilo esporulado. Ahora, para yo poder sembrar este tipo de microorganismos, lo que voy a utilizar es lo convencional, lo más común para todos los microorganismos que hemos utilizado siempre. Primero, el agar sangre. Y en el agar sangre va a tener una característica interesante. Va a tener el tipo de crecimiento que hace, es como da un aspecto de cabeza de medusa, como que tuviera así varios bracitos, algo así. Da ese aspecto, son colonias blanquecinas, redondas, pero que confluyen. ¿Hacen hemólisis? Obviamente no hacen. Y acá hay una prueba interesante que se llama la prueba de Benazir. ¿Qué sucede? Al momento en el que yo quiero sacar la muestra, intento remover, las colonias se van a replegar, como se ve acá, o sea, como que no se desprenden fácilmente. A diferencia de las otras colonias que nosotros hemos observado, que eran más cremosas, unas eran más mucoides, como por ejemplo la Klebsiella, que era más ligosa. En este caso, se repliegan y se quedan aquí. O sea, va a ser mucho más difícil sacarla del propio agar. Como todos los microorganismos, necesito también de la identificación bioquímica. ¿Qué pruebas voy a hacer? Catalasa, en este caso es catalasa positiva, pero miren, esto es importante. ¿Tiene motilidad? No tiene motilidad. Motilidad negativa. Y puedo utilizar también sensiliscos. ¿Cuáles, por ejemplo? La penicilina, sensiliscos de 10. Y en este caso va a ser positiva con zonas de inhibición de 10. O sea, es sensible a la penicilina. ¿Ya? Y aquí está lo que mencionábamos. ¿Dónde se encuentra este bacillus? En la tierra. ¿Tienen movilidad? No tienen movilidad. Entonces, ¿cómo es que van a llegar hacia nosotros? O hacia los propios animales, incluso. La tierra es irrigada, ¿verdad? Es decir, se le echa agüita. El agua sí fluye, tiene movimiento. A su vez, hay cultivos, ¿no? Hierbas que los propios animalitos consumen, pero estos tienen raíces que están en la tierra también. Entonces, estos bacilos pueden estar allí mismo, en la propia tierra o en el propio agua incluso. Y es de esta forma en la que se van a contaminar los animales. Ahora, ¿qué pasa? Ingresa, por ejemplo, a un animalito, este animalito pasan los años,
probablemente no le cause ningún tipo de patología. Este animalito muere, se queda acá en la tierra. Por la misma estructura que tiene de esporas, este bacillus va a morir, no va a morir. ¿Por qué? Porque si en el medio en el cual está ya no encuentra lo necesario para poder vivir y sobrevivir, ¿qué pasa? Forma su espora y se guarda allí hasta que encuentre nuevamente los medios y nutrientes necesarios para poder salir otra vez. O sea, por eso es que son tan importantes. Entonces el animalito se queda acá, muere, probablemente ya es huesito, pero que estos bacilos se van a quedar vivos todavía en la tierra. Y nuevamente se meten aquí, están en forma de espora y esperan a que lleguen los nutrientes necesarios para poder salir nuevamente. Esa es la diferencia. Si tuviésemos otras bacterias, como las anteriores que hemos conocido, eran muy exigentes, ¿se acuerdan? Que necesitaban ciertas temperaturas, que necesitaban un factor, que necesitaban calor, que necesitaban humedad, etcétera, miles de cosas. Entonces, si yo las ponía en la superficie, probablemente en horas podían morir y ya está. En este caso, no mueren. ¿Por qué? Porque forman esporas. Entonces, un microorganismo formador de esporas es lo más letal que nosotros podríamos tener. Incluso ustedes han escuchado acerca de la guerra biológica, ¿verdad? Incluso no sé si han escuchado de que incluso en no sé qué polos, por el mismo hielo que se está derritiendo, que está liberando, microorganismos antiguos que posiblemente ya han acabado con todas las civilizaciones que han podido estar allí, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué son? ¿Son microorganismos como los que hemos estudiado antes? No, son formadores de esporas. Por eso es que se pueden mantener años, siglos, milenios. ¿Por qué? Por la propia formación de esporas, que les permite sobrevivir a un medio no tan adecuado. Otro microorganismo importante es el Clostridium. Y clínicamente, a nosotros ¿qué nos interesa del Clostridium? La patología que va a causar. El más conocido, el Clostridium tetani. ¿Qué nos va a causar? Tétanos. ¿Y qué es lo que nos va a causar el tétanos? Esta posición que se llama opistorium, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es lo que observa? La risa sardónica, hoy también llamada trismus. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a causar? El Clostridium. Este es el Clostridium tetani. ¿Qué otro Clostridium nos interesa? El botulinum. Y si uno me causa esta contracción permanente, que es lo que me va a causar esa posición de pistótonos, el botulinum, todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos va a causar? Flacidez, parálisis flácida, que también se le llama. Es por eso que este bebé, por ejemplo, no tiene tono. No tiene tono. ¿Y cómo es que yo puedo contagiarme de uno u otro? Por ejemplo, el Clostridium tetani. ¿Alguna vez ustedes, algún familiar de ustedes se ha cortado con alguna calamina, con algún clavo o algo así? Sí. Generalmente están en este tipo de estructuras, también están en la tierra y es de esta forma que pueden ingresar a nosotros. Porque hemos dicho, recuerden, de que no son móviles. Entonces, o sea, como ya hemos estudiado antes, tampoco está en nuestra flora, en la flora de nuestra piel. O sea, no es que está pues acá naturalmente y los pacientes inmunosuprimidos se pueden quitar, no. En este caso necesitamos algo que pueda introducir esta bacteria a nuestro sistema, a nuestro organismo. En este caso puede ser por un corte, puede ser por algún tipo de punción, etc. Entonces, lo bueno es de que en el caso de Clostridium tetani, yo tengo actualmente vacunas, ¿verdad? ¿Cuáles? O sea, no me va a prevenir obviamente que me infecte con el Clostridium tetani. Puedo estar yo en contacto, pero ¿qué es lo que me va a prevenir? De que desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de vacunas utilizo? ¿La cuál? La DPT. Hay otra variedad que es la DPTA. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? En sus exposiciones me las van a decir, ¿ya? Pero es importante
Supongo que todos ustedes están vacunados contra el tétanos. Supongo. ¿No? Tienen las 3. Porque son 3. ¿No? Supongo. Entonces lo bueno es de que para este tipo de patología que nos va a causar ese Clostridium, tenemos vacunas. Pero, si no me equivoco, en este año ha habido un caso, me parece menor. ¿Pero por qué? Porque hay una nueva generación pues, de que padres antivacunas, de que no les hacen poner vacunas a sus hijitos. Entonces, ahora hay brotes nuevamente de enfermedades que ya habíamos considerado erradicadas. Por ejemplo, la rubiola, en mi época, por ejemplo, cuando yo hice el internado, que fue en el 2018, me parece, hubo un caso por Mariano Melgar. Y al final nos terminaron vacunando a toditos, por si acaso. Pero ¿por qué se da esto? Porque no, pues no se vacunan. Entonces, probablemente en estos años ustedes vayan a ver enfermedades que ya incluso se habían considerado erradicadas. Van a ver seguro también probablemente tétanos, así que tienen que estar ustedes también vacunados. Y el Clostridium botulinum, ¿cómo así nos contagiamos? ¿Han escuchado ustedes de los supermercados? No he visto muchos acá, pero los supermercados, por ejemplo, en el extranjero, en donde tienes latas, conservas, que están un poco abolladas y te las venden mucho más económicas. Sí. ¿Eso será bueno o malo? Malo, ¿por qué dice el Clostridium? El botulismo. Entonces tú, por consumir lo más barato, te compras tu latita de atún toda abollada y ahí está el Clostridium botulismo. Y luego, ¿qué pasa? Con el transcurso de los días, estás con tu parálisis flácida, incluso en bebés. Esa es la forma más frecuente de poder obtener el Clostridium botulismo, es lo que más van a escuchar. Y eso es también lo que generalmente preguntan en los casos ¿Pero por qué por Ahora vamos a ver. Ahora tenemos otro, que es el Clostridium perfringens, que nos va a causar un tipo de patología también especial, que es la gangrena gaseosa. Y miren, el señor literal se quita el dedo. ¿Por qué? Porque esta estructura ya está muerta. Miren acá, aquí la manita. ¿Qué es la gangrena al final? Necrosis. Es necrosis del tejido. ¿Qué es la necrosis? Muerte del tejido desvitalizado. Y si ese tejido desvitalizado ya no tiene circulación, no tiene irrigación, consecuentemente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la solución? Amputar. Y miren que generalmente son en extremidades. ¿Qué es lo que está más en contacto en el caso, por ejemplo, de una persona que se dedique a la agricultura? Manos y pies. Ahora vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos, pero vamos al diagnóstico de laboratorio. Entonces, nuevamente, como hemos visto en anteriores ya microorganismos, lo más importante es la obtención de la muestra, que ya hemos visto cómo podría ser. Pero además de esto, para poder yo corroborar, necesitaría siempre de alguna prueba de laboratorio que me demuestre la presencia específica, ¿no? Puede ser, como les he mencionado, de antígeno, anticuerpo, etc. En este caso, yo necesitaría la detección de la toxina de este patógeno en suelo. Puedo cultivarlo también, en este caso hay un agar especial que se llama cultivo en agar de yema de huevo. Agar sangre, que es lo que ya conocemos, y el tioglicolato, que es como un caldo, medio de cultivo líquido, que me ayuda a revitalizar, a darle nutrientes a mi microorganismo. Entonces, yo tengo signos clínicos de mi paciente. Obviamente hasta ese momento no sé de qué se trata, por ende yo tengo que darle, como dijo su compañero en la clase pasada, tratamiento empírico. Entonces probablemente ya empiece con antibiótico-terapia, obviamente lo voy a hospitalizar, y si tiene factores de riesgo, con mayor razón aún, ¿no? Si es un adulto mayor o es un niño, con mayor razón. Y lo que dijimos, ¿no? Voy a analizar en el laboratorio, de acuerdo al sitio afectado, voy a pedir el tipo de muestra, igual, y voy a sembrar. Entonces puedo sembrar en un agar sangre común y en agares específicos, como hemos mencionado, que es el agar de yema. Acá está, que me siento.
Clostridium entonces botulinum, este sí es más, te da más clínica, a diferencia del otro que ya llegas a los opistótomos recién para darte cuenta que tienes Clostridium tetani. Entonces, en este caso el diagnóstico microbiológico, ¿qué va a consistir? Como hemos mencionado, detección de la toxina en alimentos, suero o heces. ¿Y por qué? Porque va a ser parte, como comentaban sus compañeras, de la intoxicación alimentaria. Puede ser de que estos productos ya hayan tenido allí el Clostridium. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente están almacenados mucho tiempo, probablemente por abolladuras, etc. Estos se impregnan en esas zonas y hay una sobrepoblación de estas estructuras. A diferencia pues, de un alimento que está bien conservado, que tiene todas las medidas higiénicas previas adecuadas, no va a suceder esto. Entonces, depende mucho del procedimiento que ha sido llevado antes, no tanto de las abolladuras como tal, pero generalmente, ¿quiénes son las que se afectan? O sea, de esta forma, ¿quiénes tienen productos malogrados o dañados? Empresas grandes, empresas que cumplen con todos los protocolos o empresas que tal vez no tienen ciertos cuidados rigurosos. Generalmente son las empresas iniciales. Por ejemplo, yo he visto que ahora están saliendo con más frecuencia empresas pequeñitas, pero que venden latas de atún, pero súper baratas. ¿Qué es lo que puede tener dentro? Yo sé que hay microorganismos que puedan formar esporas, ¿no? Pero que viven en condiciones de que sin oxígeno, que son anaerobios, y su medio de cultivo para que yo pueda encontrarlos ahí. Más que nada a eso enfocado el tema de la intoxicación alimentaria. De productos envasados. Nosotros podemos pensar, está envasado, este es estéril, no hay problema. No. Estamos viendo, estamos conociendo nuevos microorganismos que en condiciones de no tener nada de oxígeno podrían existir allí dentro y podrían ser potencialmente letales. ¿Por qué? Por la propia formación de esporas. Más que nada por eso. Ya, entonces, de acuerdo al sitio afectado, en este caso si es por una intoxicación alimentaria, voy a hacer la detección de la toxina en heces, suero o en los propios alimentos. Ahora, si yo tengo una herida, obviamente voy a hacer un hisopado, un cultivo de ese exudado, o puedo hacer una escarioctomía, ¿no? Saco esa lesión y esa lesión es lo que voy a observar. En el caso de los lactantes, lo que yo voy a preferir siempre es lo menos invasivo posible. Entonces, lo que yo voy a detectar es la toxina principalmente en heces y otras muestras gastrointestinales. Podría incluso hacer por sondaje, ¿no? O sea, es decir, por el análisis de una sonita y podría aspirar incluso el líquido que está en la cavidad gástrica. En el caso de Clostridium perfringens, ¿cómo es que yo tengo igual mi muestra? De acuerdo a las lesiones que hemos visto. Generalmente son cutáneas, entonces necesito que un hisopado, puede ser el propio sudado que tenga allí, o si afecta también al tracto gastrointestinal, igual, ¿no? Busco la enterotoxina en heces. En el caso de Clostridium difficile, como dice su nombre, el diagnóstico va a ser más difícil. Entonces, en este caso sí necesito un poquito más de nivel de mis pruebas. Entonces, sí o sí voy a buscar acá lo clásico, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo mediante ¿qué? ELISA, que es un enzimo inmunoensayo. Ahora, puedo también solicitar aglutinación en látex, que me va a detectar antígenos de Clostridium difficile y la inmunocromatografía. Todos estos enfocados a la reacción antígeno-anticuerpo, ya sea que quiere evidenciar las toxinas, antígenos del microorganismo o del anticuerpo que mi organismo ha formado contra esto. Esto ya lo hemos visto. Allá. Cuando nosotros utilizamos medios de cultivo, que ya hemos visto cuáles son, incluso el propio agar sangre, si yo sé, estoy sospechando de que pueda ser un anaerobio, un formador de esporas, pero que es anaerobio, yo tengo como unas cápsulas especiales, que son estas. Entonces, además de esto, yo introduzco acá, estas bolsitas son productoras de CO2. Entonces, estas bolsitas van produciendo el dióxido de carbono, le dan a la bacteria lo que necesita, pero sin oxígeno.
Entonces, de esta forma yo me aseguro que pueda crecer. Perdónenme un ratito. Perdón, mis lentes, me van a traer. ¿Aló? Estoy por eso achinando, no veo bien. No veo mis lentes. Ya. Los medios. Ahora vamos a hablar acerca de otro patógeno también importante, que a diferencia de los gram positivos y gram negativos que habíamos visto, y dentro de una clasificación había un cuadrito grande, ¿se acuerdan? Aquellos que podían captar la coloración, aquellos de que no, por la misma podían tener cápsulas o no. En este caso, el Mycobacterium tuberculosis también necesitaba una atención especial. ¿Se acuerdan cuál era? Muy bien, me has recordado, Fabricio. Entonces, en este caso, el Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular, pero a diferencia de los otros dos que hemos estudiado hace un momento, en este caso es aerobio estricto. ¿Y por dónde es que ingresa? Por vías respiratorias, obviamente, alcanzan los alvéolos y van a ser digeridas por los macrófagos alveolares. Pero se supone que al ingresar cualquier tipo de microorganismo, nuestro sistema de defensa también va a contrarrestar ello, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Mycobacterium tuberculosis va a impedir la fusión del fagosoma con los lisosomas. Es decir, en conclusión, en traducción, en castellano, va de alguna forma a neutralizar nuestra respuesta inmune para poder seguir afectando. Recordemos que es un patógeno intracelular. ¿Qué características tiene? ¿Por qué es que no podríamos utilizar una tinción convencional para el Mycobacterium? Primero, su pared celular tiene alto contenido de ácidos micólicos, es extremadamente resistente a los ácidos y a los álcalis, propiedad que se emplea para su aislamiento, y esto es importante, lo que comentábamos también al inicio en nuestra clase de esterilización, de bioseguridad. No resiste el calor ni la radiación ultravioleta y la acción del fenol. Entonces, en ambientes en los cuales yo tengo pacientes con tuberculosis, puedo utilizar lejía, puedo utilizar desinfectantes, ¿el Mycobacterium va a morir? No. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Esterilización. Ya, si tengo radiación ultravioleta, excelente, ¿no? Pero ¿y si no tengo? Abre las ventanas. Si no tengo, Fenol. Abre las ventanas. abre las ventanas, es decir, el sol, perdón. Ya, entonces, ya hemos hablado de esto. Tenemos igual variedades de micobacterias. Obviamente también vamos a tener variedades de Mycobacterium tuberculosis. Es un complejo en realidad. Tenemos al Mycobacterium tuberculosis como tal, al bovis, al africano y al microbio. El bovis, ¿cómo es que podríamos nosotros contagiarnos, infectarnos? Mediante la Tierra. mediante los lácteos, ¿o no? Mediante los lácteos. Lácteos, la leche. Por eso es que es importante entre tomar leche pasteurizada o alimentos pasteurizados o no. ¿Por qué? Por la posible persistencia de ¿qué? De micobacterias. ¿Qué es lo que yo necesitaría para poder diagnosticar a mi paciente de tuberculosis? Determinar que hay Mycobacterium tuberculosis. Una muestra de esputo y lo que nosotros llamamos una prueba de baciloscopía. ¿Por qué baciloscopía? Porque se mide la cantidad de bacilos por campo. Pero eso es a lo que quiero llegar. A veces hablamos, decimos baciloscopía, pero ¿qué es pues el Mycobacterium? Es un bacilo también. Entonces lo que yo voy a buscar son bacilos. Por eso dice acá una sensibilidad de baciloscopía. Entonces, para que esta baciloscopía sea positiva es necesario que la muestra tenga mínimo ¿cuánto? De 5.000
a 10.000 bacilos ácido-alcohol resistentes. O sea, un montón. Lo cual significa de que yo podría subdiagnosticar a muchos de mis pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es la sensibilidad? Es decir, del 100% de personas que tienen a mí que tienen tuberculosis, ¿cuántos me van a dar positivos? Solamente el 40 al 60%. O sea, significa que el otro restante, igual, no proporcional, el 60 o 40% que sí tiene, yo no los llegue a diagnosticar y se me van a pasar estos pacientes. Miren que es muy poco sensible. Es por eso que a la actualidad, le he pasado a su compañera también un artículo que he encontrado muy bonito. ¿Te los han pasado? Sí. No es una fuente tan confiable, pero tampoco es de cualquier sitio. Tiene una mezcla de todo, o sea, tiene full autores, o sea, han hecho como una recopilación de todo. Está muy bonito, a ver si lo leen este fin de semana. Pero a lo que yo voy es de que por esta misma sensibilidad que antiguamente era lo único que se utilizaba, a la actualidad existe una variedad de pruebas que nos dan mayor sensibilidad y mayor especificidad. Dentro de ellas tenemos el GeneXpert. El GeneXpert es una prueba básicamente molecular. ¿Qué es lo que necesitamos? La propia muestra igual del paciente. Antes, cuando pedíamos la vaciloscopía, ¿cuánto te piden? Por lo menos 5 mililitros de muestra. Y el paciente muchas veces no tiene esa cantidad de muestra y ¿qué hace? Escupe y te llena de saliva la muestra y obviamente no vas a encontrar nada, porque hemos visto que necesitamos por lo menos de 5.000 a 10.000 bacilos para que yo pueda dar positivo. Y si yo no obtengo esta cantidad, muy probablemente vaya a reportarlo como negativo. Entonces, por eso es que existen ahora las pruebas moleculares. Entonces, la prueba molecular te va a detectar con cantidades mucho más inferiores. Es por eso que en la actualidad se prefiere muchas veces esto. Y a la par, matas pues 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque también te da la sensibilidad a 2 fármacos importantes, que es la isoniazida y la rifampicina. Entonces, tu GeneXpert muchas veces ya te saca con sensibilidad. Te dice sensible a isoniazida, sensible a la rifampicina. Entonces, ya te ahorras un montón de tiempo y ya sabes cómo tratar también a tu paciente. Si utilizas el esquema convencional o si utilizas otros esquemas. Doctora, pero no dicen que con un bacilo es positivo, con una cruz. Sí, una cruz. Pero una cruz, ¿qué es? Una cruz no significa que haya un bacilo, ¿ah? Una cruz es como, por ejemplo, para las pruebas de orina. Cuando yo te reporto leucocitos, aunque ahora ya no se utilizan las cruces, más se utilizan rayos, pero antes se utilizan leucocitos, una cruz. ¿Qué significa una cruz? Que pueden haber de 6 a 10 o de 5 a 10 leucocitos por campo. ¿Y yo cuántos campos necesito lecturar para sacarte ese promedio? 100 campos. 100 campos. Entonces significa que en cada campo que yo observo necesito ver de 6 a 10 bacilos o lo que yo estuviese viendo en ese momento para darte como reporte una cruz. No significa que haya un bacilo o un microorganismo. No significa eso. Igual, 2 cruces, 3 cruces, mucho más, ¿no? Más de 15 tal vez por campo, Cada campo yo observo más de eso. O sea, en toda la muestra hay más de 15. No, hay un montón, ahora pues sin mil. Entonces, pero mi reporte es por cruces o por números como. ¿Eso responde a tu pregunta, Josep? Sí. Entonces, como les decía, la toma de muestra siempre va a ser muy importante. En este caso, es una muestra de esputo. Ya les he dicho que el esputo es muy diferente a la saliva. ¿Cómo creen ustedes que se debe obtener? ¿Qué es lo que indicaría? En la mañana se tomará agua. Ya, muy bien, sí, a la mañana se tomar agua. ¿Qué más? En la mañana cuando se levanta a veces siempre da una cosa que no Eso. La flema. ¿Qué más? y eso es como que lo que va a servir para poder sacar la muestra. O sea, primero, pásate como un pequeño acá en la garganta y es lo primero que es. Pero ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo? ¿Cómo lo obtenemos? Una Porque garra- muchas veces las personas, nosotros mismos, a ustedes también les habrá pasado, de que tienen esa sensación, pero ¿qué hacen para que pase esa sensación?
de gluten, pasan la saliva para que eso pase. Entonces, ¿qué le digo a mi paciente para que la obtenga? Tiene que toser. Yo le digo a mi paciente, le doy el frasquito, señor, usted tiene que toser, tiene que inducirse la tos, básicamente, para que esos fragmentitos de flema que hay dentro, vía respiratoria alta, yo las pueda obtener. No necesito saliva, necesito esputo. La saliva está en la cavidad bucal, el esputo sí está en el tracto respiratorio. ¿Y qué es lo que yo quiero buscar? Un microorganismo que está en el tracto respiratorio. Entonces, si me da saliva, no sirve de nada. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Acá está bien. En el momento en el que el paciente se despierta, lo cual nos aumenta la posibilidad de diagnóstico, ¿por qué? Por lo que ustedes han dicho, ¿no? Porque durante el día puede estar tomando agua, puede estar comiendo, etc., ¿no? Entonces, durante la noche se supone que hay una acumulación también dentro de los pulmones de fluidos. Y si hay clínica pulmonar, obviamente también hay éstasis de estas secreciones, no hay una movilización adecuada. Por ende, cuando yo despierto, toda esa flema se va a acumular. Incluso en los abuelitos, cuando tienen bronquiectasias, que se llaman, que son dilataciones en los bronquios, amanecen con un montón de flema ya en la boca. Amanecen así. Entonces eso es característico de las bronquiectasias. Entonces es mucho más sencillo, pues, ¿no? Le digo a mi paciente de que pueda recolectar su muestrita. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en nuestros propios bronquios hay cierta movilidad de secreciones. Por eso es que pues, nosotros también tenemos tos, ¿no? Cuando estamos enfermos. Si no fuese así, todos con neumonía terminaríamos porque hay una éstasis de secreción. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi paciente? Obviamente que sea en la mañana, como ustedes bien lo han dicho, la primera muestra. Y esto es importante. Si yo sé que tengo una sensibilidad tan baja, ¿qué es lo que me puede ayudar a aumentar esa sensibilidad? La frecuencia. Es decir, mientras más muestras yo le pida, tengo más chance de poder encontrar al vacío. Si yo le pido solo una muestra, probablemente salga negativo. Pero si yo le pido tal vez 2, 3 o hasta 5, que a veces he visto que piden, puedo llegar a encontrar el vacío. Porque hemos visto que la cantidad que yo necesito es ligeramente alta y también va a depender de cómo mi paciente recolecte la muestra. Tal vez ese día estaba apurado y por no perder la cita, ya pues escupió y listo, ya, ¿no? Y él piensa que ya es suficiente. Lo hacen así, lo hacen así. Muchas veces las personas te traen su muestrita, full espuma, pura saliva, y se les dice, esta muestra no va a servir, va a salir negativo. No, yo ya he hecho mi cola, no voy a venir a darle esto con las puras, además el doctor a mí no me ha dicho nada. Pero señora, yo le estoy indicando que esa es la muestra adecuada. Si usted quiere un resultado de calidad adecuado, la muestra también tiene que ser igual. No, yo no voy a venir por las puras. Bueno, pues déjenlo entonces. Se lectura todo negativo, por las puras. Perdimos la chance de verdad buscar lo que estábamos queriendo, ¿no? Encontrar. Entonces se pierden las muestras así. Entonces, mientras menos muestras, obviamente menos sensibilidad. Y otra cosa que sucede, miren, a las personas que viven en áreas de difícil acceso se les debe recoger las 3 muestras de esputo en el mismo día, tratando que haya intervalos de tiempo de por lo menos 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes estén en sus serums, no van a tener un laboratorio generalmente. Tal vez uno, pues ustedes tendrán suerte y vaya a algún centro grande y allí haya vaciloscopía. Pero generalmente no hay. Y más que nada en el MINSA, peor, no hay. Entonces, ¿qué es lo que hacían, por ejemplo, en los serums, en el postre? Y miren que en ese momento yo era pues así, más novata, ¿no? Jovencita, así como ustedes. Entonces, yo la verdad ni por acá, cuando recién entré en mi especialidad, me di cuenta de cuántas cosas malas había hecho. ¿Por qué? Porque allá, por ejemplo, la encargada de tuberculosis, el enfermero, que también era chihuahua, y les pedía las muestras a sus pacientes, porque era un programa y te piden metas, para que tú puedas meter. Totalmente falso, también las metas que con las puras son números, ni siquiera se cumplen. Pero bueno, les pedía las muestras, iba de visita, se perdía toda la tarde para hacer sus visitas,
ya cumplía supuestamente su meta, y un día yo estaba buscando unos formatos, porque me quedé sola y ya no estaba de turno. Entonces dije, ay, ¿cómo era? Creo que sí tenía que ser pues algo así, una vaina así, decía, pues yo no me acordaba. Entonces ya pues leí y dije, ay, ya tengo que hacer esto. Bueno, ¿dónde están los formatos? Y voy a buscar sus formatos y abro la puerta donde ella tenía sus frascos y ¿qué creen? Full frascos con saliva, supuestamente con esputo, de pacientes desde hace una semana. O sea, la semana antepasada que se había ido supuestamente a recolectar sus muestras y todo eso, ya, ahí estaban las muestras. Y al día siguiente, yo le digo, oye, he encontrado unas muestras allí, creo que te has olvidado. Y me dice, no, me dice, a la siguiente semana todavía me falta recolectar unas cuantas más, y a la siguiente semana les llevo al centro de salud para que las procese el biólogo. Y yo en mi ignorancia, en ese momento ignoraba eso, le dije, pero no se malograrán esas muestras. No, como el ambiente es frío, me dice, y está oscuro, no pasa nada. Listo, será, ¿no? Y miren, y ahora recién me doy cuenta, por eso les digo, entré a la residencia y hablaba pues yo de calidad de muestras, dije, ¿qué es eso? Incluso, ya pero este es el exceso, el extremo, cuando les faltaba para llegar a la meta, ¿qué creen que hacían? Ellas mismas, ¿sí? Por ejemplo, eran técnicas, todas eran mujeres, decían, oye Sonia, ¿sabes qué? Me faltan todavía 3 pacientes, recolecta una muestra, dile a tu hijita, a tu esposo que escupa y ya me trae una muestra. Ya, te lo traigo mañana. Y todas sus muestras eran así. O sea, de verdad había muy pocos pacientes que en verdad tenían clínica y, o sea, salían pues negativos. Incluso después de eso, yo tuve un paciente que tenía toda la clínica de tuberculosis. Tenía sudoración en las noches, sudoración vespertina, estaba flaco, plaquético, tenía tos alumbrosa, o sea, todo lo clásico. Y yo le di el frasquito para que recolecte su muestra y todo, y se mandó y salió negativo. Obviamente pues va a salir negativo. ¿Cuándo va a salir muestra positiva si la hacían esperar un montón de tiempo? Y miren que esa vez yo quise darle tratamiento a ese paciente. Y es que hay un montón de trabas realmente en el IMSS. Y en el IMSS me dijeron, no puedes, porque te tiene que salir positivo. Y yo dije, ¿pero por qué? Si tiene clínica, radiológicamente no tenía tampoco, o sea, acceso, pero le pedí al paciente que se tome una radiografía. Pero yo lo ausculté, sí. Y para variar, este señor vivía con un montón con su hija, y su hija a su vez tenía full hijitos. O sea, vivía en un ambiente sin nada. O sea, probablemente todos esos niños también estaban infectados. Pero el señor se molestó porque venía desde muy lejos, y cuando llegó y le dije, bueno, sabe que ha salido negativo, pero, le dije, pero, podemos hacer otro tipo de pruebas, y les empecé a explicar. Y yo ya entendí que en el MINSA siempre iba a salir negativo. Y obviamente, por más clínico que tuviese, no me apoyaba el diagnóstico que yo tenía, o sea, la parte laboratorial, y sabía que iba a ser así siempre. El señor se molestó, al final se fue y nunca recibió tratamiento. Y yo le expliqué, mire, a pesar de todo, yo dije, me la juego por normal, ¿no? Al final, ¿qué pierdo? Y le dije, no, ¿sabe qué? Yo le voy a dar tratamiento, porque clínicamente es tuberculosis. Usted está así como un mes, no mejora, sigue con fiebre, sigue bajando de peso, sigue con esa tos alumbrosa, incluso ya las últimas veces había tosido con sangre. Entonces, era tuberculosis, pero no quiso recibir tratamiento. Me dijo, no, ya no voy a tomar ningún tratamiento. Además, el resultado que ha salido de ella del centro de salud, yo hice la sangre, no me acuerdo, ha salido negativo, no voy a tomar nada. Bueno, entonces esa es responsabilidad de ustedes. Si usted infecta al resto de su familia, ya escapa de mis manos. Fírmeme entonces en la historia de si usted no quiere recibir tratamiento. Y me dice firmar. Me dijo ya. Y firmó y se fue. Y a los días, a la semana, vino su hija a reclamarme de que su papá estaba peor, de que ya no se levantaba de la cama y de que cómo es posible que nosotros no le habíamos dado tratamiento. Y le dije, acá está la firma de tu papá, que no quería que le des tratamiento. Así que eso no. Y al final no se queda pasado. Pero, o sea, se dan cuenta de la serie de errores que hay en la atención primaria y cuántos casos se nos escapan así. Uno por la falta de diagnóstico oportuno, porque cuando yo fui a ver al centro de salud cómo es que procesaban las muestras,
tenía un sinfín ahí de frases. Y yo le pregunté al biólogo, porque era un biólogo que estaba ahí. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Te traigo una muestra hace tiempo, porque yo no me quedaba conforme. O sea, no puede ser negativo, imposible. O sea, la misma muestra era pues así toda flemosa, horrible. Y le dije, ¿no sabes qué? Yo te traigo una muestra la semana pasada. Dudo mucho, le dije que haya salido negativo. ¿En verdad lo han leído o lo han votado? Porque pasa. Y tenía toda una mesa de frases de todos los centros de salud que le referían, de todos los puestos. Y me dijo, sí me acuerdo. No he visto nada. Y además, tu licenciado me lo ha traído al día siguiente. O sea, ¿qué significa? Que mi paciente había recolectado su muestra en la mañana, o sea, como hoy día en la mañana, y la había llevado al día siguiente en la tarde. ¿Por qué ir a la mañana? En viaje, en sol, en todo. Obviamente esa muestra pues, jamás va a salir así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Un falso? Positivo. Falso negativo. Falso negativo. ¿Por qué? ¿Falso positivo o falso negativo? Falso negativo. ¿Falso positivo cuándo es? Cuando realmente tiene la patología o no. Cuando no tiene sale positivo. Falso negativo. Falso negativo. Ajá. Era un falso negativo. Y ya, pues, así pasó con mi pobre paciente. Al final no sé qué habrá sido. Obviamente toda su familia está infectada, pero ya no se le dio tratamiento. Así que bueno. Y acá está otro ítem importante del volumen de la muestra. ¿Cuánto es que yo necesito, por lo menos para que la muestra sea representativa? De 3 a 5 mililitros. Muchas veces te dicen, solamente tengo un poquito de flema, no tengo más. Y te traen pues algo mínimo. Y para que tú puedas trabajar con esa muestra, no solamente realizas cultivos, también la utilizas para hacer tu lámina. Y generalmente estas muestras pues, se pierden cuando son muy escasas. Por eso necesitas también esta cantidad. Y eso es importante. La conservación, lo que dice Camila. La muestra de esputo se debe procesar, ¿cuándo? 1 hora después, 2 horas después, al día siguiente, a la siguiente semana. Hay que esperar que se junte todo. No. La muestra se debe procesar inmediatamente. Y eso no sucede en la periferia. No sucede. Porque los puestos de salud pues están lejísimos y el centro de salud más cercano probablemente esté. El mío estaba cerca, hasta media hora, pero a pesar de eso tienen que esperar también. Pero hay otros puestos que están a 8 horas, 6 horas. Entonces, ¿cómo los llevas? Conserve las muestras protegidas de la luz directa. En caso contrario, es decir, si yo estoy muy lejos, ¿qué puedo hacer? Puedo conservar mi muestra a 4 grados. 4 grados. ¿Pero cuánto tiempo? 24 horas. Un día, máximo, o sea, 24 horas. Es decir, entonces ustedes tienen el puestito, no tienen un paciente así sospechoso. Yo sé que mi centro de salud de referencia más cercano está lejos. Puedo viajar, ¿qué hago? Me llevaré pues, en mi cooler con hielitos que no estén en contacto directo con la muestra y lo transporto. Eso es lo ideal, que no les pase por lo que me pasaba a mí, que durante semanas las muestras están ahí botadas y luego recién las llevaba. Obviamente que todas salían negativas por eso. O sea, ¿cuántos pacientes se le han escapado? O sea, ¿no? Una buena muestra, por ende, con todo lo que ya hemos hablado, es aquella que va a provenir ¿de dónde? Del árbol bronquial. Y es obtenida después de un esfuerzo de tos. Sin embargo, en una muestra con apariencia de saliva, también puede ser positivo. Esto va a depender de la carga inhalactoriana, ¿no? del paciente. También. Entonces, para ser considerada suficiente, lo ideal es de que pueda ser de 5 a 5 mililitros. Suficiente. Si el enfermo tiene escasa secreción, la muestra no debe ser inferior al disputo obtenido de 3 expectoraciones sucesivas, salvo justificadas excepciones, lo que les decía. A mayor cantidad de muestras, mayor sensibilidad. Es decir, si en una muestrita mi paciente solamente me llega a recolectar 3 mililitros, igual menos chance de poder encontrar probablemente. Le pido una más, ¿cuánto tengo? Otros 3 probablemente, por eso le pido una. Es muy similar a lo que hacemos en los hemocultivos, lo que les decía. Si solamente tomo un frasquito, mi sensibilidad es baja. Si tomo 2 juegos, y cada juego yo sé que tiene por lo menos unos 5 a 8 mililitros de sangre, mi sensibilidad aumenta. Es lo mismo.
Entonces, influye tanto la frecuencia como la cantidad de la muestra. Esto les puedo tomar en su pasito de viernes. Miren que estamos hablando bastante amplio, y esto sí les va a servir. Voy a preguntarles esto. Entonces, se recomienda analizar 2 o 3 muestras de cada sintomático respiratorio. La primera muestra debe obtenerse en el momento de la consulta. O sea, mi paciente viene y me dice, ¿sabe qué? Tengo fiebre, tengo... así como ese paciente vino a mí, ¿no? Tengo tos, tengo tal. ¿Qué le voy a decir? Ah, ya señor, a la siguiente semana me trae usted una muestra. No, no se me puede escapar. Ese mismo instante me recolecta la muestra. Y yo ya me aseguro con una muestra. Y luego ya le pido más, ¿no? Ya mañana me trae otra y pasado mañana otra. Pero ya ese día yo me aseguro. Ya. Ahora, el Mycobacterium tuberculosis no solamente va a afectar a nivel pulmonar, si bien la vía por la que ingresa es la vía respiratoria y el primer lugar, el primer órgano que puede afectar es el pulmón, no solo se va a quedar allí, porque como otras bacterias también, estas pasan a la circulación. Y si van, nuevamente lo repito, si van a la circulación, ¿a dónde pueden ir? A cualquier lugar. Entonces puedo tener afectación del cerebro, hueso, lo que ustedes imaginen, voy a obtenerla. Y por ende, de acuerdo a mi sospecha clínica, yo voy a obtener también mi muestra. Puedo obtener una muestra de orina, jugo gástrico, serosis, mil cosas. ¿Y cuál es el fundamento al final, ¿no?, de la coloración de Ziehl-Neelsen? Manifiesta la capacidad de resistir a la decoloración gracias al alto contenido de lípidos complejos. ¿Qué quiere decir esto? De que gracias a sus ácidos micólicos que tiene la micobacteria, no va a permitir el ingreso de otras coloraciones, como nuestra coloración de Gram, por ejemplo, ¿verdad? Pero, y también por las ceras. Pero, ¿qué es lo que nosotros utilizamos en este caso? Solo la coloración, porque igual son, o sea, azul, merileno, o sea, lo demás, igual son coloraciones. ¿Qué es lo diferente? Que utilizamos calor, y mediante este calor, estos lípidos complejos y estas ceras van a ceder y va a permitir el ingreso del colorante, lo que no hacemos en otras tensiones. No se confundan con la coloración Gram, que al inicio, si bien se llama la muestra, fijamos,